Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 24 de agosto de 2020. Buenos días, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. No puedo iniciar la apertura de este programa sin antes agradecer a Dios Todopoderoso por haberme permitido regresar al programa después de casi 2 meses de ausencia. Quiero darle la más cordial bienvenida a Jorge Arriaza, director ejecutivo del sector industrial de nuestro país, que nos va a dar sus puntos de vista junto con el presidente también, para conocer sus perspectivas de lo que viene por delante. Gracias, Jorge, y perdón por el espacio tomado. Ernesto, por favor, muy buenos días, muchas gracias por esa bienvenida, y nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de tu regreso, de tu recuperación. Nos alegra tremendamente. Yo creo que tú eres un símbolo importante en los medios de comunicación de El Salvador, que ha librado muchas batallas. Esta ha sido quizás una de las más duras, las otras tal vez han sido en el área periodística y profesional, pero nos alegra sobremanera ver tu recuperación y que podamos seguir contando contigo para esa tarea que siempre realizas. Así que muchísimas gracias, Jorge. También saludo cordialmente a don Eduardo Cader, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, que aprovecho también para felicitarlo, pues ha sido recién nombrado para ejercer un nuevo periodo como presidente de esta importante gremial. Así es que, bienvenido, don Eduardo. Neto, muchas gracias. Gracias por la bienvenida, pero creo que esas emotivas palabras de agradecimiento han calado en este servidor. Soy precisamente de los admiradores del Canal 21, particularmente de su programa, no me lo pierdo, y lo extrañamos un buen rato, pero Dios es grande y está de nuevo con nosotros. Bueno, mire, yo creo que esto es un día muy especial que todos los salvadoreños estábamos esperando. Esto es, digamos, para poder manejar de forma paralela el tema de la salud y el tema del trabajo. Esto ya nos dimos cuenta que le sucede a cualquiera en el país y debemos de guardar todas las precauciones. Sobran las campañas que la empresa privada, el ejecutivo, el legislativo, personas particulares han montado como para prevenir, y yo esperaría que por parte del sector informal principalmente, que es el que de alguna manera en la cultura falla un poquito, pues no suelten esa mascarilla, se estén lavando las manos, que usen el alcohol gel. Aquí hay 2 actores importantes que deberán jugar un papel muy importante para evitar que esto se nos vaya a disparar aún más de lo que se ha tenido. Jorge, uno de ellos es precisamente el tema de la cultura. Entiendo de que desde muy tempranas horas de la mañana, incluso desde el fin de semana, las autoridades, por ejemplo, en el caso muy en particular, que dicen, ¿verdad?, al menos esa es parte de la discusión, que el sector transporte es un sector de contaminación, aunque eso es bien discutible porque tuvimos prácticamente cuántos meses sin transporte colectivo y un disparo y no estoy por qué defendiendo per se, ¿no?, lo que sería de este sector, pero lo que pasa es que detrás de todo esto lo que hay es una responsabilidad muy personal, y a eso quiero llegar. Bueno, definitivamente, como ya lo expresaba el presidente de ASI y tu persona, realmente es un tema de salud prioritario, ¿verdad? Es claro que hay que cuidarse, que hay que protegerse y que hay que evitar el máximo posible contactos con temas que pueden generar un riesgo, ¿verdad? Ahora, hay que señalar que en el sector privado, y eso lo hemos venido monitoreando bastante, hemos tenido una gran colaboración de los empresarios y de los trabajadores en tomar todos los protocolos y medidas del caso, ¿verdad? Hemos recorrido y hemos consultado con diferentes empresas a través de encuestas, a través de opiniones, y todos están muy conscientes de guardar todas las medidas necesarias en las empresas. Y hemos visto que los contagios en esta etapa que pasó... Este día lunes es
demostrarnos todos optimistas y a decir manos a la obra, ¿no? O sea, porque Claro. al final es a partir de hoy de que comenzara a cuidarnos, a establecer protocolos digamos, de higiene y sobre todo a comenzar a trabajar, a levantar todo lo que se pueda, ¿no? Claro, este es un día muy especial para el sector privado, para el país, ¿verdad? Y eso es lo que Como quiero el de alguna inicio. manera dejarlo bien en claro con ustedes, porque también, Jorge, tú mencionabas algo que me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa. Y es precisamente el tema de la ayuda que se ha planteado a partir de los acuerdos que se han hecho políticos en la Asamblea Legislativa para la creación del fideicomiso y para que Bandesal, junto con otros sectores, por ejemplo también con AMIPE, puedan establecer ya, digamos, recursos para inyectar ese capital que se requiere muchísimo para comenzar a trabajar, ¿no? No, definitivamente. Tú mencionaste ese tema. Sí, las empresas necesitan capital de trabajo en este momento, ¿verdad? Después de haber estado 4 meses sin ingresos, todas sin excepción necesitan capital de trabajo. Fueron 1.000 millones los que aprobó la Asamblea Legislativa en una segunda fase para este tema precisamente, ¿verdad? Lo importante es que se tenga la voluntad política en los órganos de Estado, en los dos principales órganos de Estado, para que esto pueda caminar rápido, porque también si se atrasa mucho ya no tiene sentido, porque las empresas en este momento es que lo necesitan, ¿verdad? Tienen que afrontar el regreso de sus trabajadores. Había en muchos casos se habían cesado los contratos, hoy vuelven los contratos, vuelve la gente y se necesita ese capital de trabajo, porque el ingreso de los clientes, como tú muy bien decías, el sector turístico, y como mencionaba el presidente de ASI y otros sectores, no va a ser inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector de exportaciones, como lo señalaba Eduardo Cader, los mercados están en una posición no tan abierta, se han perdido contratos, no es fácil, se han perdido temporadas, en algunos momentos ya pasó la etapa en la que se iba a comprar o vender, ahora hay que esperar el otro año, en fin, es un proceso lento y el apoyo financiero que pueda dar el Bandesal es importante. Bueno, yo creo, perdón, sí, Neto, sí. Yo creo que es importante mencionar de que el país, en toda su estructura productiva, en este momento necesita que se empiecen a dar por parte del gobierno o de las instituciones financieras medidas, como le decimos nosotros en ASI, de resucitación. Realmente no solo se trata de lo del financiamiento, sino que se trata también de facilidades para echar a andar un proyecto. Los emprendedores realmente han sorprendido. En cuestión de 5 meses los emprendedores han generado cualquier cantidad de negocios y algunos de ellos se quedarán permanentemente. Entonces debe de existir algún tipo de medidas que faciliten la echada a andar formal de ese tipo de negocios. Por un lado. Por el otro lado, el tema fiscal tiene mucho que ver, por un lado, y por el otro, debería de haber algún tipo de consideración respecto a la baja de algunos impuestos que puedan favorecer de alguna forma, o al menos una prórroga en el cumplimiento de los mismos, para que las empresas gocen un poquito más de flujo, un poquito más de liquidez. Asimismo, en ASI estamos promulgando algo que para nosotros es importante, y aprovecho para mencionarlo aquí a toda la televidencia de Canal 21. El mejor método para poder hacer funcionar o redinamizar la economía salvadoreña es comprando productos fabricados en El Salvador. Si tú compras productos fabricados en El Salvador, sea para consumir o usarlos, definitivamente que vas a generar más ingresos a las empresas, y al generar más ingresos a las empresas se genera el crecimiento de las mismas, y al generar el crecimiento de las mismas, por supuesto que van a haber más empleo. Así que es una cuestión en donde las ventajas son múltiples, y repito, compre, consuma y use lo que El Salvador produce. Suena a eslogan, pero ahora, en este momento, no hay cosa más importante que hacer para que se dinamice la economía. Una pregunta ya para finalizar, porque se nos fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a tardar, en recuperar la economía y tal vez o ponernos a tono a lo que podríamos creer
que podíamos seguir mejor. ¿Cuánto tiempo creen que necesitamos? Presidente y Jorge. Bueno, mire, yo francamente creo que va a tomar algún tiempo. Yo creo que esto no es cuestión de un año ni de 2 años. Yo creo que el comportamiento de la pandemia, la llegada de una vacuna, el restablecimiento de contratos de exportación, hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta como para poder concluir con digamos, aunque sea una época y en la que nosotros creamos que llegamos a un nivel razonable como el que teníamos antes de la pandemia, que tampoco era, digamos, excelente, pero que nos hacía caminar al menos. Yo creo que el término es de 2 años mínimo. Ok, Jorge. No, coincido. Es decir, es un proceso de recuperación lento. Recordemos que estamos llegando a cifras de los años 80, menos 9% del crecimiento del PIB, solo se dio en el año 80, y esto va a tardar un par de años en volver a la normalidad. La académica Carmen Gaída Lazo esta mañana publica uno de los matutinos, un estudio en el que ella dice el ajuste fiscal que se nos viene. Esto es como, ¿qué? Una guacalada de agua fría más para la economía, o es que es necesario también sincerarnos con lo que este país necesita. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, basta ver las cifras de endeudamiento. Es claro que cuando ya llegamos casi al 100% de deuda con relación a lo que producimos en el año, el gobierno tiene que pensar en ajustes fiscales. Nosotros consideramos que no, que definitivamente la mejor forma de reactivar la economía es no incrementando los impuestos, sino incrementando el crecimiento de esa economía para que pueda tener más ingresos el gobierno. Pero ese es un tema que tendrá que discutir el Ejecutivo también con los organismos internacionales para determinar a qué compromiso se llegó a cambio de tener este nivel de deuda. Ok, bueno, don Eduardo, reflexión final. ¿Qué espera de esta apertura? Bueno, ¿sí? Yo creo que lo importante es que cada uno de los salvadoreños tenga la responsabilidad individual, número 1, de protegerse. Hablando en términos de salud, esto es real y la responsabilidad sobrecae en cada uno de nosotros, por un lado. Y por el otro lado, en el lado económico, pues tratemos y conservemos nuestra estructura productiva consumiendo productos salvadoreños. Creo que hay que tener un poquito de paciencia y no comer ansiedad, como dicen, porque esto va a tomar tiempo. Okay. Debemos de asumir responsabilidad en nuestros negocios también, y ojalá obtengamos por parte del Ejecutivo algún nivel de medidas de resucitación económica, no solo para la grande, mediana, sino que también para la pequeña y microempresa, que es la más importante del país. Es la que representa el 95% de la producción de nuestro país. En esta segunda parte del programa, tal y como se los anunciamos, me acompaña acá en el estudio René Velascos, de la Mesa Nacional de Transporte, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gracias a la población que nos permite ahora llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este medio importante de comunicación y el programa Diálogo con Ernesto López. Un placer aquí compartir también con Alex Sorto, y un saludo a todos los compañeros empresarios a nivel nacional. Gracias también. Te saludo, Alex Sorto, también de la mesa. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Gracias por el espacio y por la oportunidad que nos da este prestigioso canal y tu programa para poder vertir las opiniones que tenemos como transporte colectivo de pasajeros. Hablando del transporte, Ernesto, y población salvadoreña, esta mañana nos tocaba reiniciar las operaciones según lo establecido, no solo por el gobierno, sino también por la Sala de lo Constitucional, que ya dejó claro que para este día debería reabrirse la economía nacional. Nosotros hemos hecho los esfuerzos de estar planteándole al gobierno diferentes mecanismos para que podamos avanzar en los acuerdos. El gobierno también ha abierto un espacio de diálogo, eso es importante reconocerlo,
Lamentablemente hemos estado en estos 4 o 5 meses de pandemia y no hemos podido llegar a acuerdos importantes que nos permitan un reinicio de operaciones en el transporte colectivo de pasajeros. Hasta este día nos mantenemos sin acuerdos que nos permitan ese reinicio y poder servirle a la población, ¿verdad? Es difícil poder, digamos, definir un presupuesto generalizado, ya que las rutas a nivel nacional están condicionadas por diferentes razones. Una de ellas, la más elemental, la distancia que recorren para la prestación de servicio, pero por lo menos se hace necesario que se aborde la temática de transporte colectivo como nosotros le hemos propuesto al gobierno. Nosotros, como ya en los meses anteriores lo hemos venido manifestando públicamente y hoy lo hacemos nuevamente, es de que creemos que la compensación económica al transporte ya pasó, digamos, su periodo ideal de funcionamiento, y creemos que hoy lo correcto sería que esta compensación se le sea entregado a los usuarios directamente, porque este elemento opaca, ¿verdad?, realmente la forma de cómo se aborda el tema tarifario en el transporte colectivo de pasajeros. ¿Cómo puede una unidad de transporte colectivo circular con 20 pasajeros? ¿Es rentable esto, René? No, definitivamente que no. Fíjate, Ernesto, que esto es muy importante echarle un vistazo a profundidad. Fíjate que en estos tiempos en los cuales hemos estado estacionados, ¿cuánto tiempo? Ponele 3 meses, así en su totalidad. Fíjate que en este tiempo la gente, bueno, nuestros compañeros nos hemos reunido una y otra vez tratando de buscarle una alternativa para poder reactivarnos. Si nosotros hemos estado parados, ¿por qué? Al final de cuentas es sencillo, hay una realidad económica en el sector y no ha podido salir a trabajar, porque la ley no nos prohibía que saliéramos a trabajar. Al final de cuentas, bueno, todos sabemos que la sala declaró ilegal algunos decretos, la mayoría de decretos del Ejecutivo. Entonces, no, si nosotros no salíamos, no era porque era prohibido, no, porque nosotros no podemos salir porque la situación económica no lo permite. Toda esta polémica que se ha generado es precisamente por la necesidad de salir a operar bajo el canon del protocolo de sanidad que ya fue impulsado desde tempranas horas de esta mañana, y que sin duda alguna también la anuencia de algunos empresarios y también rutas que no han salido. ¿Qué porcentaje de rutas están trabajando, Alex? Anda trabajando un promedio de un 20% a nivel nacional. ¿No está el 80% trabajando? No. ¿No temen que haya algún tipo de sanción? Porque el BMT ha anunciado que va a sancionar a todos aquellos que no operen este día, ¿no? Bueno. Si el problema no es eso, el problema es que hay una realidad económica ya en el sector. Fíjate que viendo la revista Network que hacen sondeo post pandemia para el transporte colectivo en la región o en el continente, fíjate que estamos viendo acá de que algunos países, la mayoría de países, ha optado por el mecanismo de subsidio a los transportes colectivos, claro, incluido México, que no ha tenido un confinamiento como el que hemos tenido acá. ¿Cuáles serían las consecuencias si el Estado decide la nacionalización del transporte público previa indemnización? Este es un punto importante que ha salido en este debate a raíz de todo este tipo de situaciones que se han generado. ¿Qué piensan al respecto ustedes? Bueno, eso ya ha ocurrido en otros rubros, ¿verdad? Tuvimos el caso, por ejemplo, de Antel, de Sertrasen, que antes, bueno, todas esas instituciones se privatizaron, pero antes de eso era nacionalizado, ¿verdad? Esos servicios eran nacionales y sabíamos nosotros lo que ocurría en Antel, bueno, muchas situaciones de eficiencia, esto y lo otro. Hoy, hablando del transporte colectivo, mira, si aquí no es el problema que el transporte colectivo esté en manos de particulares, de privados, si aquí el problema es que hay que verlo con ojos no políticos. Es que eso, lo que ya le explicaba, si nosotros vemos al transporte colectivo
de la manera que realmente tiene que abordarse los problemas, yo creo que eso cambiaría radicalmente el servicio de transporte colectivo, porque nosotros lo que estamos viendo es que, por ejemplo, varios países, te decía que la revista Network, por ejemplo, acá nos da, hace un vistazo a todos los transportes de la región o del continente y dice, en México, por ejemplo, que no ha estado un confinamiento tan estricto, pero el gobierno llega a un acuerdo con los transportistas para poder subsidiar el transporte y que le haga frente post pandemia. En Chile, ¿qué pasa? En Chile, el gobierno de igual manera aprueba 800 millones de dólares. ¿Para qué? Para el transporte colectivo y poderlo subsidiar, o otros países han optado por aumento de tarifa. Entonces, aquí, por ejemplo, Brasil, fíjate, 737 millones de dólares en el denominado subsidio al transporte social. Entonces, si no queremos que ocurra que hay que aumentarle a la tarifa, que también es entendible, si lo vemos desde la parte política, que digamos el gobierno lo ve de esa parte, o la Asamblea Legislativa lo puede también ver de esa parte, entonces podría ser entendible, pues sí, pero entonces hay que buscarle una solución. Nosotros no estamos cerrados. ¿Podrían llegar a la paralización del transporte colectivo si no hay un acuerdo con el gobierno para ver qué solución se le da a este problema? Y lo digo por el hecho de que tú, Alex, me acabas de confirmar que anda circulando alrededor del 20 al 30% de las unidades, ¿no? O sea, un 80% no está trabajando. Es que eso lo que evidencia es que vamos a salir a perder, ¿verdad? Hoy en la tarde los compañeros que andan trabajando van a tener que ponerle a su tanque de combustible y pagarle a su conductor, ¿verdad?, lo que le corresponde. Y seguramente el ingreso que van a tener no va a alcanzar para cubrir esos gastos elementales del día a día. Fíjate que el presidente de Economispo, Paul Steiner, nos escribe en este momento. Saludos, Paul, gracias por tu deseo. Me dice Ernesto, nos hiciste falta. Muchas gracias, Paul, un gran amigo. Dice, todo empresario, Ernesto, debe de conocer sus costos de operación para entender su rentabilidad. El transporte público no es excepción. Si se quiere avanzar en esta discusión, el transporte público debe demostrar transparentemente sus costos de operación y justificar sus argumentos técnicamente. Exploración de eficiencia, cambios de dignidad, cambios de ruta, compra de combustible, es decir, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas? Claro, y estamos completamente de acuerdo con él. De hecho, le entregamos hace ya más de 2 meses al señor viceministro de Transporte, al señor ministro de Obras Públicas, al señor director general de Transporte, un estudio que se realizó en todo el país, alrededor de unas 25, 40 rutas de diferentes tipos de servicios, para poder mostrar, no solamente técnicamente, sino que también sino financieramente. Este es el estudio que ya se le fue entregado al señor ministro de Obras Públicas, al señor viceministro, realizado no por nosotros, sino por un auditor externo, ¿verdad?, certificado, ¿verdad?, por el Ministerio de Hacienda, para poder mostrar información financiera. Ya les hemos demostrado, ¿verdad?, que somos una gran parte del transporte colectivo, estamos formalizados, y no es que estamos en la informalidad, ¿verdad?, que dice que no pagamos impuestos, que no le pagamos a nuestros conductores y a nuestro resto de personal sus prestaciones laborales respectivas. No es todo el sector, ¿verdad? Muchas veces, por esas excepciones que en todo sector se dan, se quiere generalizar. Y como para contestar la pregunta que te hacían a través de las redes, muy correctamente el señor Steiner, sí, le respondemos. Nosotros ya le demostramos al gobierno técnicamente y financieramente nuestra condición, y esta lo que demuestra que es deficitaria. Estamos en déficit económico, ¿verdad? Y que la condición que los compañeros no salen a trabajar es una muestra de que el transporte definitivamente no está en las condiciones ni económicas ni operativas para comenzar a funcionar. ¿Se puede pensar en medidas de fuerza, una paralización de las unidades? Es un hecho. Los compañeros que ahorita andan trabajando, a lo sumo 2, 3, 4 días, si es que es mucho, y van a estar estacionados, ya que ahorita no hay una compensación económica
aprobada por la Honorable Asamblea Legislativa, ni hay un aumento a la tarifa. Entonces, estamos con ingresos de hace 16 años, pero estamos con gastos del 2020. Así que esa balanza económica, ese equilibrio económico que el mismo contrato de concesión le exige al gobierno que debe de promover en nuestras operaciones, no se está dando. Así que nosotros estamos claros que estamos en una condición deficitaria y que esa es la razón principal por la que no está operando a la normalidad del transporte colectivo de pasajeros. A ver, René, ¿cuál es tu, digamos, análisis concluyente de este primer día de apertura de la economía, en primer lugar, y en segundo lugar, de las consecuencias que se pueden presentar? Porque si no hay, digamos, una operación de las unidades, lo que sin duda alguna va a hacer el Viceministerio de Transporte es a poder de alguna manera sancionar a estas unidades, ¿no?, o a los empresarios. Bueno, Ernesto, concluyendo este espacio importante que nos has permitido, mira, este estudio financiero, estado situacional financiero del transporte colectivo que hemos entregado al gobierno, se lo entregamos el día 18 de junio de 2020. Mira, nosotros estamos claros de que es una situación difícil, no queremos afectar a la población, pero lamentablemente esta es una realidad económica y financiera que tienen las empresas. Y cuando decimos que hay un buen número de rutas y empresas a nivel nacional que no han salido, no lo han hecho por capricho, no lo están haciendo por capricho, no, de ninguna manera. Y lo sabe el señor viceministro de Transporte, el señor director general de Transporte, el señor ministro de Obras Públicas, lo saben. Si hemos hablado y les hemos mostrado, y es más, hemos estado contribuyendo que hasta el día de ayer llegó el servicio de transporte público colectivo que le hemos estado dando al personal de salud y obras públicas. O sea, hemos mostrado voluntad, pues no es un capricho el hecho de que las rutas estén paralizadas, es simplemente que económicamente no están dadas las condiciones para poder reiniciar labores y servirle a nuestra población. A manera de conclusión, vamos a estar muy a la expectativa como medios de comunicación, como periodistas, de saber cuál va a ser la viabilidad que va a tener dos tipos de propuestas, la que han hecho ustedes en la Asamblea Legislativa para compensar a 400, 800, y la del gobierno, que es mantener vigente la de los 200 y los 400, ¿verdad? Así es que les agradezco muchísimo. Gracias, Alex, por haberme acompañado. Gracias también a ti, René. Espero que de alguna manera se le encuentre una solución a esta problemática, porque no me cabe duda que los que están en el centro de esta discusión es la población que no tiene acceso a un transporte privado y necesita del transporte colectivo para ir a trabajar. Así es que muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan permitido aperturar la semana. Ahí están estas imágenes, precisamente desde el Boulevard del Ejército, donde vemos ya prácticamente una gran movilidad de unidades de particulares desplazándose por esta zona. Así es que muchísimas gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Por mi parte, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Los conceptos vertidos fueron responsabilidad de quien los emitió.